13:20, seguimos en sala de situación. Muchas gracias a Sebastián Domenech, que nos brindó un informe de lo que está pasando en Corrientes en el marco de la desaparición de Loan, el chico de 5 años que hoy se cumple 9 días sin saber nada de él. Vamos a hablar en esta oportunidad con un amigo de la casa, con Jorge Luis Vidal, especialista en seguridad pública, analista en inteligencia delictual y lucha contra el narcotráfico. Hola Jorge, ¿cómo estás? Guillermo Ponce te saluda. Hola Guillermo y equipo, muy buenas tardes. Bien, Jorge, gracias por atendernos, hacía mucho no hablábamos. Jorge, por favor. Bueno, ahí escuchábamos recién el informe brindado por Seba Domenech, que está en Corrientes, desde el domingo pasado está en esa provincia, por la desaparición de Loan, el chico de 5 años. Y nada, y recuerdo el caso de Guadalupe, recuerdo muchos casos de nenes desaparecidos, muchos, por ejemplo Guadalupe, hace 3 años que nada se sabe de él. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando con este tipo de cosas? ¿Hay un secuestro? ¿Hay un plan para secuestrar nenes o ya me estoy exagerando? Bueno, antes que nada, considero que no debe haber periodista mejor dateado e informado en este caso de Loan que nuestro amigo Sebastián Domenech, ¿no? Los informes que hace y los que acabamos de escuchar son realmente muy completos y llevan de alguna manera luz al camino que va a seguir la justicia en relación a lo que sucedió con Loan Danilo Peña. Mirá, no creo que exista un plan para así determinado como para secuestrar niños. Sí creo que hay cuestiones en lo que es la investigación primaria, primigenia, cuando ocurre un caso de estos, que cuando son mal encaminadas, cuando son mal trazadas, cuando son más llevadas adelante, pueden complicar justamente la investigación y el esclarecimiento de los casos, muy especialmente cuando se cruzan dentro de esta investigación quizás aquellos que tuvieron que ver con la desaparición forzada de un niño, ¿no? Uh-huh. Yo recordaba, así como vos recordás recién, distintos casos que no tienen la más mínima resolución con el pasar de los años, como el de Sofía Herrera, claro, en ese camping allá de Río Grande en Tierra de Fuego. Uh-huh. Sí, como el de María Cash, que sin ser una niña, también desapareció entre Salta y Jujuy y nunca más volvió a aparecer. Como el caso de la niña esta también desaparecida en San Luis, que le tocó a Seba también cubrir durante tanto tiempo. Y así casos que vos decís, ¿cómo puede ser que no se haya descubierto, que no haya habido pistas? Y son casos en el que, como en este de Loan, se aplicaron todas los medios logísticos y humanos existentes de no solamente la fuerza policial provincial a la que tocó intervenir en ese momento, sino las fuerzas federales, con toda la logística, con todo el despliegue, y no se ha podido determinar qué pasó con ellos porque nunca más se volvió a encontrar. En el caso de Loan, en principio, bueno, vuelvo a decir, no puedo agregar nada más a lo que Sebastián conoce del tema, pero evidentemente algo allí falló en cuanto a la investigación, porque puede ser que existan en el medio gente que está involucrada justamente en la desaparición forzada del niño, ¿no? Claro. Es decir, es complicado realmente ahora darle una vuelta. Creo que la justicia recién ahora, en las últimas 48 o 72 horas, empezó a trabajar la justicia provincial con el apoyo de la justicia federal, de las fuerzas federales, de la Procuración por la Desaparición de Personas. Es decir, recién ahora creo que tomó un camino que es mucho más certero que el que se inició al principio. El tema, Jorge, que da la sensación, y vos lo sabés porque sos un especialista, Uh-huh. que las primeras 48 o 24 horas es clave, porque en cuanto a la desaparición de nenes y demás, ¿no? Porque después se cometen errores que tal vez pueden llegar a ser muy, muy contraproducentes, ¿no? El caso de Guadalupe, el caso de Sofía, el caso de Loan. Claro, por eso Guille decía que cuando se embarra la investigación, adrede o por falta de experiencia, porque tengamos en claro que es muy factible que la justicia allí de Corrientes y muy especialmente de esa zona del 9 de julio donde desapareció Loan,
no tenga la experiencia para el manejo de este tipo de casos. Entonces se pierde un tiempo valioso para hacer cesar esa actitud, ese delito, ¿no es cierto?, que puede ser una desaparición justamente forzada, porque en principio también, y no era descartable para el que está a muchos kilómetros de ahí, conociendo la geografía, que como decían, se podría haber perdido, podría haber sido atacado por un animal, podría haber sido atacado con alguna limaña o algún yacaré de los que están en las lagunas, y entonces es factible que desaparezca el niño, pero después se vio que no, todo lo que se ha hecho, el esfuerzo que se ha hecho para encontrarlo en esa zona, más la cantidad de metros, más los testigos, metros que separaban a la casa del lugar donde estaba, más algunos testigos, que dieron como lugar a que en este caso haya varios detenidos. Me llama la atención la cantidad de detenidos porque en definitiva es cuando la justicia a veces tira, por decirlo de alguna manera, tiros al azar, porque llegado el caso tendrían que haber determinado mucho antes quién tuvo una participación primaria y secundaria en el caso de que esto sea una desaparición forzada. ¿Sabes qué estaba pensando? Tal vez, no sé si es muy correcto, pero me estaba acordando del caso de los Pomar. ¿Recordás esa familia Sí, que se sí, decía, no sé, faltaba decir que lo habían secuestrado un ovni y terminaron sí. encontrados fallecidos dentro de un auto en un aparente accidente? No digo que va a pasar lo mismo, ojalá que no, con tanto con Guadalupe como por ejemplo con Logan, pero a veces pasa, ¿no? Que uno habla de, no sé, secuestro y demás y al final no pasó o no pasa. Es muy delicado estos temas. Exactamente, pero a ver, de los Pomar se tenía lo último que se había visto era una cámara de un peaje y después se trató de dilucidar cuáles eran las rutas que habían tomado para ir a donde ellos se dirigían. Bueno, una de esas rutas fue peinada, no recuerdo bien si era la ruta 33, este, que pasa por la localidad Claro. que va para el lado de la localidad de Salto. Y nadie vio el auto. Bueno, y fue peinada, Sí. muchas veces fue recorrida en ese momento con avionetas, fue recorrida por personal policial, y sin embargo esa gente estaba justamente en un auto que había volcado, escondido entre los pastos en una zanja. Sí, me Sí, acuerdo. esperemos que no sea esta situación igual, esperemos que se haya hecho muy bien el trabajo de rastrillaje en un terreno cuasi plano con algunas lagunas, o charcos, como quiera decirle, pero bueno, esperemos que esta no sea la situación de este caso, ¿no? Jorge, cambiando un poquito de tema y teniendo en cuenta que sos un especialista de tema narcotráfico, en las últimas Ujú. horas nos enteramos la detención de Mauricio La Ferrara. ¿Quién es La Sí. Ferrara? ¿Qué significa eso? Mirá, la Ferrara era el jefe sicario del narco Alvarado. Este individuo, por suerte, un tiro para el lado de la justicia, que lo Sí. pudieron volver a capturar luego de 8 meses. Este individuo tenía una condena de 5 años por narcotráfico y una de cadena perpetua por 6 homicidios. Este individuo, como sicario, fue condenado ya por julio del 2022 y fue pasado por varias cárceles. Primero estuvo en Rosario, después estuvo en Marcos Paz, pero en Marcos Paz, ¿qué pasa? Estaba detenido también Cantero, que era justamente la banda que confrontaba con la banda de Alvarado. Entonces los abogados pidieron que lo trasladaran a otra cárcel y fue trasladado a Devoto. Mauricio Caníbal, como decían la Ferrara, te repito, era el jefe de los sicarios de la banda de Alvarado. Y lo más interesante es que el Servicio Penitenciario Federal, digamos, entre comillas, digamos que toma nota a través de un dato que le da un preso colaborador del servicio, que les dice 24 horas después de que este individuo ya no estaba en la cárcel, que hicieran el conteo nuevamente porque alguien faltaba. Y efectivamente, casi 36 horas después hicieron el conteo y el individuo Ferrara no estaba. Te digo cómo se escapó. A ver. Es decir, le armaron un contenedor de basura, de los que generalmente salen todos los días, uno o dos de la cárcel, Sí. y se metió en el fondo del contenedor de basura. Por supuesto que para hacer tuvo que haber complicidad de alguien del servicio penitenciario, donde pusieron un colchón
Arriba del colchón pusieron una tapa plástica, tipo mesas plásticas, de esas redondas, se lo pusieron por arriba. Arriba tiraron toda la basura. Él por una manguera podía respirar a través de la basura. Lo escondieron ahí con paquetes de galletitas y con mandarinas y un litro de agua. No. Entonces estuvo todo el día anterior ya dentro del contenedor de basura a la espera de que saliera. ¿Por qué lo de la tapa plástica? Porque toda esta basura, cuando sale del servicio penitenciario, no es que vuelcan nuevamente el contenedor para ver si lo que sale es basura, sino que la gente del servicio penitenciario te hace unas lanzas para clavarlas en la basura para ver si hay alguien o no escondido entre la basura. Evidentemente había, pero las lanzas chocaron contra la parte plástica que lo cubría él. Cuando salió, lo que no se sabe es si llegó hasta el SEAMSE, donde se iba a volcar la basura, o si se logró bajar antes del contenedor y ahí escapó. Lo vuelven a atrapar en Santa Fe, el lugar de donde es oriundo, y lo vuelven a atrapar a 50 kilómetros nada más de Rosario, que era donde estaba escondido. Buen trabajo de inteligencia, se llegó a capturar a un individuo que le debe mucho a la sociedad y a la justicia, y que ahora esperemos pueda cumplir toda la pena que le habían dado, ¿no? La verdad que de película, sinceramente. De película, de película. Jorge, ¿cómo está la situación en Santa Fe? ¿Cómo está la situación en la provincia de Buenos Aires? Hacemos un breve balance. ¿Ha mejorado la gestión Alonso con referencia a la gestión Berni? No, es una continuidad. Es decir, en realidad yo entiendo que se sigue el mismo concepto, pero sin tantas actitudes payasescas como tenía el ministro Berni, ¿no? Realmente yo creo que Alonso es una persona que sigue las cosas que le está diciendo Berni en relación al manejo de la policía, que sigue siendo muy malo, y algo está pasando dentro de la policía que hay que llamar la atención. El otro día en los foros que yo mantengo con gente ya retirada de la policía de la provincia de Buenos Aires, muchos con jerarquías de comisarios generales, comisarios mayores, comisarios inspectores, hacían alusión a algo que me encendió las alarmas y me puse a investigar. Hablaban de 38 suicidios en lo que va del año 2024. 38 suicidios en 6 meses. De policías. De policías. Epa. Entonces dije, me llamó la atención el número, me pareció excesivo, pero la policía de la provincia no da ninguna información al respecto, y empecé a investigar y realmente la cosa es muy preocupante. No es que ahora ocurran estos suicidios. En el año 2016 hubo 39 suicidios. En el 2017 30 homicidios. En el 2019... 2016, 17, el 18 hubo 30 homicidios de vuelta, en el 2019 32, en el 2020 18, en el 2021 26, en el 2022 37 y ahora llegamos a 38 pero en 6 meses. Es decir que algo está pasando, no hay una política de salud mental y no sé cuáles son los test psicotécnicos cognitivos que le hacen al personal antes de ingresar, ¿sí? Uh-huh. Y te cuento algo más. El patrón general de los suicidios en la bonaerense es con el arma reglamentaria y cuando los policías generalmente están de franco. Muchos casos se producen en el contexto a veces de la violencia de género, de noviazgos o matrimonios violentos y que aparecen como telón de fondo de toda esta historia, ¿no? Hay casos realmente muy espeluznantes y hay muchachos que se bajaron del patrullero, entraron a una estación de servicio y se suicidaron. Qué bárbaro. Es decir, hay que ver qué es lo que está pasando realmente. Vos fíjate que muertos en cumplimiento del servicio, policías que caen en cumplimiento del deber, puede haber 5 o 6 por año. Y se están perdiendo arriba de 30 hasta el año anterior, ¿no es cierto? 30 por año como suicidios. Ahora llevamos 38 en 6 meses. Es decir, evidentemente algo está pasando. No es un número que se da en ninguna de las otras fuerzas policiales del país, ni en las federales ni en las provinciales, ¿sí? Es decir, hay que hablar seriamente de que esto es un peligro
realmente justamente para los integrantes de la fuerza, como para aquellos que somos ciudadanos, que tenemos delante nuestro gente uniformada, como yo digo, en lugar de policía, con algún problema psicológico que lo lleva realmente a tomar una determinación tal como es la de quitarse la vida. Esto hay que ahondarlo más, ¿sí? Hay que ir a fondo con esta cuestión. La verdad que me sorprendiste con los datos, sinceramente, Jorge. Sí. Va a quedar para la próxima. Como siempre, gracias por atendernos, Jorge. Gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde. Pasó por Sala de Citación Jorge Luis Vidal, especialista en seguridad pública, analista en inteligencia delictual y lucha contra el narcotráfico. Quinto año. Sala de Situación.